bendición de conocerte. Gracias por enseñarnos cada vez más acerca de ese propósito glorioso. Gracias por enseñarnos tu voluntad. Venimos con esa finalidad, Señor, de conocer aún más tu voluntad. Y la idea es poder entender, Señor, todo el proyecto, el plan y el propósito que tú tenías para nuestras vidas, y que podamos libertar, Señor, a alguien. En esta noche podamos ayudar a alguien que está en tinieblas, todavía bajo preceptos legalistas, bajo un sistema donde los está atando, Señor, cada día, en lugar de darles a conocer su herencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque caen vendas, ojos espirituales abiertos, se renueva el entendimiento, se forma a Cristo para ser conformados a tu imagen, Señor, y poder expresarte aquí en la tierra. Lo más importante es espíritu de sabiduría y de revelación. Declaramos, Señor, que crecemos en ese entendimiento, crecemos en la gracia, crecemos en el conocimiento, ese, como dijo el apóstol Pablo, en el excelente conocimiento tuyo. Y nuestra única intención, Señor, es poder participar en ese proyecto y propósito, participar en darte a conocer a esta humanidad que está en tinieblas, Señor, y poder liberar, ayudar a alguien, Señor. Aunado a esto, que podemos ser conformados para que tú operes a través de nosotros, que somos tu cuerpo, la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre exaltas a Cristo y glorificas a Cristo. Y estás en una unidad perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para venir a manifestarse aquí en la tierra a través de su cuerpo glorioso, la iglesia, la plenitud. Somos tu plenitud, Cristo. Gracias por amarnos, por cuidarnos y siempre estar al pendiente, por sustentarnos cada día, Señor, porque nada nos hace falta, todo lo tenemos, estamos completos en ti. Gracias por haber sido justificados, Señor, y hechos perfectos por tu preciosa y costosa sangre. Gracias, Espíritu de Dios. Mi única intención es poder hablar las palabras que tú pongas en mi corazón, en mis pensamientos. Declaro la mente de Cristo establecida para entender, Señor, estos principios eternos y estas verdades en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá, bienvenidos mi estimado don Luis y todos los que estamos acá reunidos. Bienvenidos cada persona también que nos ve a través de esos medios de comunicación, los que están ahora conectados a través de la página de Facebook Guadalajara, Palabra de Figueras de Jalisco. Son todos bienvenidos a este servicio de adoración y conocimiento de la palabra de este glorioso y maravilloso nuevo pacto. Cada persona que se va conectando y cada persona que se irá conectando, les enviamos un abrazo a la distancia, y creemos que el Espíritu de Dios va a edificar su vida bajo el fundamento de Cristo. Si tiene oportunidad de compartir todo lo que vamos a enseñar el día de hoy, hágalo, porque creo que vamos a ayudar a alguien, sean no creyentes en Jesús, sean ateos, sean personas inclusive ya creyentes que formen parte del cristianismo, de los que han recibido a Cristo, los que tienen el nuevo nacimiento espiritual a través de Jesucristo. Bueno, también compártalo, porque ellos también van a ser libres. La idea principal, estamos viendo todavía la introducción. Imagínense, vamos a hacer una serie de la introducción para que se vea el número de series que vamos a hablar acerca de vacas sagradas. Entonces, ahorita estamos hablando de la introducción, y la introducción podemos decir, le podemos poner, por ejemplo, el propósito y la voluntad de Dios. Por ejemplo, introducción al tema de vacas sagradas, pero vamos a hablar acerca del propósito y la voluntad de Dios. Si podemos entender el propósito y la voluntad de Dios, créalo que todos los temas que veamos, que la historia de Job, que el aguijón de Pablo, que Dios no castiga con enfermedades, Dios no te castiga con el mal, etcétera, todo ese tipo de temas que en cierta manera en algunos están ocultos, es un tabú, otros están mal interpretados esos textos bíblicos, y hacen historietas de lo que no, la palabra de Dios no lo dice, pues. Entonces créelo que todo lo demás va a quedar solucionado.
Porque el proyecto, el plan de Dios y la voluntad de Dios debe estar basada en su propósito, ¿okay? En el propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús. Si entendemos el propósito del Padre, que es la misma voluntad del Padre de venir a manifestarse en el Cristo encarnado, venir a manifestarse literalmente en carne, y entender el propósito que era traer personas y llevarlas y sumergirlas al cuerpo de Cristo, para que esas personas creyentes, la iglesia de Jesucristo, su cuerpo, fuera el medio a través del cual Dios se diera a conocer a esta humanidad y se expresara aquí en la tierra. Entonces creo que basado en esto no habría ningún problema en entender algunas palabras, frases, hasta la frase clásica de Job, de Jehová dio y Jehová quitó. Entonces básicamente quedaré desvirtuado todo ello basado en el propósito y la voluntad de Dios, el propósito eterno y la voluntad de Dios. Entendiendo este tema de vacas sagradas, entendiendo el tema de la introducción, que es el propósito y la voluntad de Dios, el propósito eterno y la voluntad de Dios, de ahí en adelante partimos para ver cada caso y cada situación, cada texto mal interpretado, ¿ok? Muy bien, pues seguimos dando la más cordial bienvenida a Rosalba, José y todos los que estén conectados, pues son bienvenidos, y cada persona que nos vea en los distintos países y ciudades de su población de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve de cualquier otro continente, también son bienvenidos, ¿ok? Las personas también se pueden conectar, ya tenemos todos los temas en la página de YouTube, todos los temas que vimos hasta el de Vaca Sagrada, los dos primeros, está ¿cuál es el Evangelio Eterno? Gracia, Ley Mosaica, está en listas de reproducción en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. También está el famoso análisis que hicimos de la Carta de Santiago, que en cierta manera fue muy controversial. El análisis a la Carta de Santiago, pues ya está arriba en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede compartir, puede volver a escuchar el tema acerca del Evangelio Eterno. ¿Cuál es el Evangelio Eterno? Gracia o Ley. Bueno, el ministro Rafael Jiménez también, bendecido en Cristo, dice que nos invita a una gran campaña evangelística de poder en Guadalajara, Jalisco. Nos visita el profeta Alberto Carrero de Kansas City, amigo de Harrigan. Bueno, muy bien, pues ahí nos ponemos de acuerdo, bendecido Rafael Jiménez. Ok, pues el tema es vacas sagradas, porque si se fija en el logo que pusimos el día de hoy para anunciar o publicar o publicitar, vaya, el tema de vacas sagradas, pusimos una vaca, porque allá en la India los tienen como si fuese un dios, y tienen la vaca, y luego me encontré imágenes de varias vacas acostadas y les ponen un tendido, así como nosotros le ponemos a la Chelsea, ¿no? Un tendido a las vacas, y personas hindúes o de la religión hindú alrededor de las vacas, ¿no? Adorándolas. Entonces, vacas sagradas en el cristianismo, porque ese es el tema, y estamos viendo la introducción, que la introducción literalmente es el propósito y la voluntad de Dios, ¿okay? Ahí vamos a enfocar todos los temas. Entonces, ¿por qué vacas sagradas? Porque vacas sagradas son textos bíblicos, pasajes mal interpretados, que para el cristianismo, el pueblo de Dios que está en Cristo, son como si fuesen textos sagrados, los cuales los consideran como inamovibles. No se les pueden cambiar la interpretación de ese tipo de pasajes, porque si usted se los cambia, para ellos es más importante que el mismo Dios creador. ¿Entendemos? Por eso textos bíblicos mal interpretados pueden ser un Dios para muchos cristianos, y por su mala interpretación ha sido disfuncional la iglesia de Jesucristo. ¿Entendemos? Ahora, la idea de este tema no es venir a juzgar a los hermanos en Cristo ni nada, ni criticarlos, sino juzgar un sistema que no ha funcionado. Es lo principal. Dos, estamos nosotros todavía aprendiendo y creciendo en el conocimiento de todo esto, mi hermano. Ahora toda la semana me metí a estudiar acerca del propósito eterno del Padre, y me quedo maravillado de todo lo que está escrito y que no lo entendemos en la carta a los Efesios. No entendemos cuál fue el propósito y la voluntad de Dios,
Y a veces muchos se preguntan, me gustaría ir a Romanos capítulo 2, donde dice que, creo que es el versículo, no recuerdo que es el 4 o 6, por ahí, que su bondad nos guía al arrepentimiento. Es un buen texto bíblico. Entonces, nos damos cuenta que ha sido disfuncional la iglesia de Cristo y no ha podido Cristo poder expresarse a través de su cuerpo aquí en la tierra. Y por muchas ideologías, por conceptos, por malas percepciones de lo que está escrito, por pasajes mal interpretados, porque dice, es que todas las cosas me ayudan a bien, hermano, y aquí tengo que sufrir y sufrir penalidades. A eso vine a la tierra en Cristo Jesús, a sufrir. Todos sufrieron. Sufrió el apóstol Pablo, sufrió Juan, sufrió Pedro. Pedro murió crucificado boca abajo. Pablo creo que murió decapitado por ahí en Roma. Todos sufrieron, hermano, y tenemos que sufrir. Cuando usted ve la gran diferencia entre los sufrimientos de esos hombres, fue por persecución. Nunca fue porque se murieron de un cáncer o se murieron de una enfermedad incurable. Todo fue persecución. Muerte por persecución. ¿Captamos? Entonces no comparemos el sufrimiento de una enfermedad con el sufrimiento que pasaron ellos. Ahora, ¿cuál es la idea? Llevar a la iglesia de Cristo a que realmente representen y expresen a Cristo aquí en la tierra de una manera reinando en vida, pues. Reinando en vida. Esa es la idea principal de esta serie de enseñanzas, ¿ok? Pero para ello necesitamos ver, uno, que el propósito, le voy a decir cuál es el propósito de esta enseñanza, ¿ok? El propósito de esta enseñanza. Ahora, le digo, estamos en un proceso de crecimiento. Toda la semana me pasé escuchando el propósito eterno, no lo entendía antes, pero gracias a Dios que reveló a su Hijo en mí. Eso es lo más importante, como dijo el apóstol Pablo, reveló a su Hijo en mí. ¿Sabía usted que gran parte del mundo cristiano, que son salvos por Jesucristo, obviamente, son salvos porque Cristo murió por ellos, han creído en su corazón en el Señor y han experimentado un nuevo nacimiento espiritual? Pero sabía que gran parte del cristianismo, a pesar de que ellos dicen conozco a Cristo, cuando usted le pregunta a un cristiano, oye, ¿conoces a Cristo? ¿Qué cree que le va a decir? Sí, conozco a Cristo. ¿Por qué? Porque es mi Salvador, mi Señor, yo lo recibí. Pero si le preguntas cuál fue el propósito eterno del Padre en Cristo Jesús, no te vas a saber qué decir, porque buscan sus propios propósitos personales. Es decir, Señor, ¿qué propósito tienes para mí? ¿Qué ministerio tienes para mí? ¿Quieres que deje de trabajar o quieres que siga trabajando? Señor, ¿qué hago? ¿Me voy a predicar a la China, a la India? ¿O qué hago, Señor? ¿Qué ministerio tengo, Señor? Soy evangelista, pastor, profeta, andan buscando qué ministerio. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Que me case con la Chana o con la Juana? Señor, dime, tengo dos opciones. Y no saben, muchos jovencitos, ¿qué será, el Filigonio o el Anastasio? ¿Con quién, Señor? ¿A cuál le hago caso? ¿Cuál de ellos va a creer en ti, Señor, y te va a adorar juntamente conmigo en una congregación? O sea, gente cree que Dios tiene una voluntad para cada uno, pero solamente Dios tiene una voluntad y un propósito. No tiene diferentes voluntades para cada persona, aún que puede utilizar a las personas en diferentes aspectos, ministerios, puede utilizarlos, ¿entendemos? Pero no se le puede pedir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que trabaje en esta empresa o que trabaje en esta? Porque tenemos la sabiduría divina para nosotros tomar decisiones también, ¿entendemos? Hay gente que no sabe si es la voluntad de Dios que sane él o que quede muerto de la enfermedad. No, Señor, ¿será tu voluntad que sane esta enfermedad incurable? ¿Será tu voluntad, Señor? No sabe si es la voluntad de Dios que sanen de una enfermedad. O en ciertas campañas, bueno, ahorita que nos está hablando el ministro Rafael Jiménez, nos está invitando a una campaña, gloria a Dios. En muchas campañas evangelísticas, si hubo una campaña evangelística, fueron 200 enfermos los que pasaron al frente y nada más sanó a 100. ¿Y luego le preguntas a un hermano en Cristo, ¿por qué a los otros 100 no los sanó?
porque Dios en su soberanía y en su voluntad decidió no sanarlos. O sea, nada más Él eligió sanar a 100 y los otros 100, órale, sí que se los llevara la calaca, ¿no? Entonces mucha gente dice, entonces la voluntad de Dios fue sanar a Filigonio, pero a Anastasio no. Y no entienden la voluntad de Dios, andan todos distorsionados con la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, vaya, ahora sí comenzamos con la enseñanza. Romanos capítulo 2, versículo 4. Frases escritas a la iglesia de Roma, del apóstol Pablo. O menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a un cambio de mentalidad? Porque ese arrepentimiento es la palabra metanoia, que viene en una transformación de la mente, pues, renovación de la mente. El arrepentimiento es cambiar de rumbo, inclusive. ¿Okay? El arrepentimiento no está, hermano, arrepiéntete de tus pecados. Bueno, eso es otro boleto, ¿no? Pero en sí el arrepentimiento, lo que nos lleva realmente a transformar el alma y renovar la mente, literalmente es entender y conocer la benignidad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que va a traer un boom en la mentalidad de todo creyente, y entendiendo el propósito y su voluntad. No la voluntad individual, sino la voluntad de Él para Cristo, y la voluntad para la iglesia de Cristo. ¿Entendemos? Si estamos basados en todo esto, mi hermano, yo creo en un Dios que en una campaña, si van 200, va a sanar a 200. Y el que no sanó es porque no creyó. Sencillo. No es Dios en su soberanía eligiendo a este sí voy a sanar porque fue predestinado para ser sanado, y a este no. A este sí porque ay, que se porta muy bien y ayunó 40 días antes de la campaña. A este sí, y a este pues ni siquiera ayunó ni oró. Entonces creen que es decisión de Dios, pero es la persona que no creyó. Tan sencillo como eso. Muy bien, entonces es importante entender todo esto, porque vacas sagradas literalmente va a traer, entender el propósito de la voluntad de Dios va a traer un boom, creo que en todo creyente. Muy bien, el propósito de esta enseñanza es primero edificar a los creyentes para que puedan salir de las tinieblas por la falta de conocimiento en el propósito eterno y la voluntad de Dios, y puedan comenzar a experimentar la vida abundante para poder participar en dicho propósito eterno del Padre, que es la manifestación, que es entender la manifestación de Cristo, y que es la expresión de Cristo a través de la iglesia, su cuerpo, siendo Cristo impartido, formado y conformado en la iglesia para la expresión gloriosa de su reino. Así de sencillo. ¿Ok? Se trata de edificar a los creyentes para que puedan experimentar esa vida abundante y puedan ser de bendición, puedan ser de ayuda, puedan ser y puedan participar en que puedan la gente conocer a Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora nos basaremos regularmente la palabra sozo, la vamos a analizar poquito, se basa en dos tipos de salvación según la Biblia, el Nuevo Testamento. La palabra sozo en griego, que significa salvar, librar, proteger, hacer salvo, misericordia, preservar, salvar, sanar inclusive. Y se utilizó en esos dos términos, salvación en el ámbito espiritual, pero también salvación en el ámbito natural, material, en lo temporal. O sea, dos tipos de salvaciones, pues, para que usted me entienda. La que va relacionada a la impartición de la vida eterna a través de Cristo Jesús, y la que va relacionada a la preservación de lo temporal, para que tú como hijo de Dios participes y colabores con un propósito, con el propósito eterno del Padre. Vamos a ver en esos dos términos. Salvación espiritual y eterna, la palabra sozo, significa, salvación es el medio por el cual Dios recupera o rescata a los hombres, primero para proveerles su vida, la vida eterna, y poder reconectarlos al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, para que todo fuera lleno del Hijo aquí en la tierra. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que todo sea lleno de Cristo aquí en la tierra.
Lamentablemente no se está enseñando a Cristo en muchas congregaciones cristianas. Se está enseñando ese evangelio basado en el hombre. ¿Cuántas obras tienes que hacer? ¿Cuántas obras no has hecho? ¿Te has portado bien o te has portado mal? Sin poder impartirle la vida de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a proveer la vida? ¿Cuán bien me porto? ¿O es Cristo el que me proveyó su vida? Entonces, ¿de qué me tengo que nutrir? Del conocimiento de Cristo, ¿no? No me tengo que nutrir de cuán bien te tienes que portar, cuán mal no te tienes que portar. Estamos nuevamente cayendo en una iglesia cristiana que vive por obras. Si haces todo esto, ¿qué crees? Dios te va a recompensar. Pero si no haces todo esto, pues no hay bendición para ti. Entre más ores, más bendición. Entre menos ores, menos bendición. Y entre más ayunes, ¿qué crees? Más espiritual eres. Y entre menos ayunes, eres un carnal. O sea, basado en eso está la enseñanza ahorita lamentable. ¿Es lamentable? Digo, no lo digo como crítica, pues, ¿no? Que no suene como crítica, porque ya ni un hermano me va a querer escuchar por internet. Voy a relax. Que no quiero que suene crítica, pues. Me duele en mi corazón cuando un ministro, un hermano en Cristo muere antes del tiempo que Dios tenía para él, o sea, larga vida. Me duele en mi corazón. Y esta enseñanza la estoy dando para que entendamos. El objetivo es no a lo mejor hablar de la vida eterna, que sí sería bueno, pero vamos a hablar más que nada hablar de la salvación, de la cuestión temporal. ¿Okay? Muy bien. Salvación espiritual y eterna. Definiciones: la salvación es el medio por el cual Dios nos recupera o nos rescata a los hombres para impartirles su vida y reconectarlos con ese propósito eterno. Ese es el concepto de salvación, para que todo aquí en la tierra sea lleno de su Hijo a través de la iglesia, ¿ok? O sea, ese es el concepto de salvación. Dios recuperándonos, rescatándonos de las tinieblas para impartirnos la vida de su Hijo y para que la iglesia expresara a Cristo y fuera todo lleno de Cristo aquí en la tierra. Ese es el concepto de salvación eterna o espiritual, ¿ok? Ahora, muchos entienden por salvación solamente recibir a Jesucristo para irme al cielo. Pero ¿qué pasa en la tierra? O sea, vivir una vida como religiosa, ya por inercia ir entre semana y los domingos para liberarme de cargas, porque el domingo salen muy emocionados porque a lo mejor un profeta les dio una palabra, pero el resto de la semana, si no se congregan hasta el próximo domingo, ¿qué cree que sucede? El hombre que estaba inflado por esa palabra profética que le dieron y lo levantaron, llega el domingo llega arrastrándose, mi hermano, porque la expresión de ellos es que, hermano, estoy entre luchas y pruebas y Satanás me trajo arrastrado toda la semana. Significa que le fue de lo peor. Pero realmente será ese el objetivo de entender, y será el propósito del Padre que vivamos una vida todos arrastrados por Satanás y que nos traiga arrastrados toda la semana, o entender que ya nos dio la victoria en Cristo Jesús y que nosotros partimos de esa victoria para vivir esa vida victoriosa aquí en la tierra. Podrán venir problemas, podrán venir aflicciones, pero siempre vamos a estar gozosos porque el Señor nos está continuamente librando de esas aflicciones y esos problemas en lo temporal. Eso es salvación también. Es la palabra soso, y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Muy bien, bendecido en Cristo, Pastor Guido Alberto Huila, directamente desde Colombia. Un abrazo para usted, su ministerio, su congregación y su familia, ok. Muy bien, salvación espiritual, ya lo entendimos, ¿no? Pagó el precio, nos rescató, nos impartió la vida de Cristo, para que ahora nosotros, en otras palabras, pudiéramos expresar, o Cristo se expresara a través de nosotros como cuerpo, como iglesia, y todo fuera lleno de Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 10, la palabra soso la podemos ver en los términos de ese tipo de salvación eterna o espiritual, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10,
Mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Entonces nosotros fuimos salvos por la vida de Cristo, no fuimos salvos por lo que hicimos o tuvimos que hacer de obras para ganarnos la salvación. ¿Captamos? Estamos hablando de la palabra sozo. Seremos salvos por su vida. Ahí no estamos hablando de lo temporal, sino estamos hablando de lo eterno, lo espiritual. Hechos capítulo 2 versículo 47 dice que la iglesia primitiva, dice, estaba alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hay una mejor traducción, dice que Dios añadía a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, los que iban siendo salvos. Esa palabra salvación, sozo, va en ese término del nuevo nacimiento espiritual, y estamos hablando de la impartición de la vida eterna, la vida de Cristo en el creyente, es decir, el nuevo nacimiento espiritual, la nueva creación. Efesios capítulo 2 versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia son salvos. ¿Está hablando de qué cree? De ese rescate que pagó el Señor en la cruz y por su sangre, literalmente, llevando el pecado de la humanidad, y ahora cuando resucita el Cristo glorificado nos viene a impartir su vida. Por eso estamos hablando de gente regenerada, personas, espíritus regenerados con la naturaleza divina, recreados, porque esa es una nueva creación en Cristo Jesús. Estamos hablando de ese tipo de salvación, ¿ok? Rescatados de las tinieblas y ahora con una nueva vida, la vida de Cristo en nosotros. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Corintios 9:22 dice el apóstol Pablo, me he hecho débil, 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo con tal, dice, para que todos, de todos modos, salve a algunos. ¿Qué crees que salvación está hablando? Salvación espiritual y vida eterna. Okay, o sea, la palabra sozo se utilizó en esos términos, en esos pasajes y más pasajes de la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento. Se basó en salvación espiritual, ¿ok? Rescatados de la esclavitud del pecado y trasladados al reino de Cristo Jesús, una nueva creación, un nuevo espíritu depositado en el hombre. De ese tipo de salvación, de ese rescate que Dios pagó. Ahora, nuevamente insisto, la salvación que nos dio a través de Cristo Jesús fue una salvación para venir a la tierra como creyentes, sufrir toda la vida y al final de nuestros días morirnos antes de tiempo de alguna enfermedad incurable e irnos al cielo. ¿La salvación será nada más venir y conocer a Cristo para irnos al cielo? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Realmente ese concepto de salvación está muy limitado al concepto real de la salvación, por lo cual nos rescató. No nos rescató para irnos al cielo, nos rescató para reinar aquí en la tierra. ¿Sí sabía? Romanos 5:17 dice que reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo. Reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces, no se trata de la salvación necesariamente, sino es la consecuencia de la salvación. Vaya que si alguien está en Cristo, bueno, sabe que su cuerpo fallece, se desprende el espíritu y va con Cristo, ¿no? O sea, pero realmente se queda muy limitado ese concepto de salvación. El concepto de salvación espiritual eterna se trata de Él rescatarnos de la naturaleza de pecado, pagando el precio, pero para reconectarnos, ¿qué cree? Para sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Y una vez sumergidos en el cuerpo de Cristo, ahora poder nosotros expresar la vida de Dios aquí en la tierra. Realmente ese es el concepto correcto de salvación. Expresar la vida de Dios aquí en la tierra como cuerpo de Cristo. No recibir a Cristo y a los 2 meses el hermano se nos mató de un accidente y ya se fue. Gloria a Dios que fue salvo. No es en sí el objetivo de la salvación.
sino de rescatarnos de la esclavitud, del pecado, proveernos su vida para reconectarnos, por decirlo así, a la vida de Dios, a ese propósito que Él tenía en Cristo Jesús, y poder ahora expresar la vida de Dios aquí en la tierra a través de Jesucristo. ¿Entendemos? O sea, es muy diferente ese tipo de salvación a la salvación de que recibí a Cristo y me voy al cielo, fui salvo. O sea, salvo del infierno y me fui al cielo. Va mucho más allá el concepto de salvación. Se trata Dios mismo expresándose en Cristo Jesús a través de su cuerpo, la iglesia aquí en la tierra. Ese es lo primordial y el objetivo primordial de Dios, de rescatarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo, pero para poder Él manifestarse aquí a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? O sea, es algo más trascendental todavía que decir, fui salvo y me voy a ir al cielo cuando me vaya a esta tierra. O sea, va más allá. ¿Ok? El otro concepto de salvación, la palabra sozo, la va a encontrar, o más bien, hablando de la salvación eterna, antes de irnos a la salvación de peligros temporales y de lo temporal, antes de irnos a la salvación, podemos ver en la Escritura, en el Nuevo Pacto, que la salvación se utilizó primero como un hecho pasado, luego como un hecho presente y luego como un hecho futuro. En ese sentido, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, hablando de lo consumado en la cruz del Calvario, hablando de la obra terminada de Cristo, dice: quien nos salvó, 2 Timoteo 1:9, por favor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Fíjese, o sea, ¿para qué nos salvó? ¿O por cuál es el medio por lo cual nos salvó? No por las obras, sino según el propósito que Él tenía. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de todos los siglos, antes de todo el tiempo, cronos. O sea, la salvación, el rescate, ya estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo. No crea que Dios tenía un plan con Adán y luego, como Adán falló, pues optó por en ese momento tomar otro plan. Y dijo, bueno, pues como el hombre pecó, ahora tengo que enviar a mi hijo para que muera, se encarne, muera por la humanidad y poder rescatar y salvar esa humanidad. No crea que Cristo es el plan B. Era una gracia ya desde antes del principio de los siglos, del tiempo normal que usted puede contar aquí en la tierra. Desde antes del Génesis, mi hermano, ya estaba el propósito eterno del Padre. Ya estaba la venida de Jesucristo. Ya estaba ese proyecto de Dios. Entonces aquí dice: quien nos salvó llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó está hablando como de un hecho pasado, ¿no? Obviamente que se concretó y se manifestó la salvación cuando Cristo muere y resucita. Pero también la palabra salvación eterna se habló en la Biblia, en el Nuevo Pacto, como un hecho presente. Dice en la segunda carta a los Corintios, por las personas que iban recibiendo a Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios capítulo 2, por favor, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Y luego dice, ¿en qué? En los que se salvan y en los que se pierden. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Está hablando de un hecho presente, es decir, los que van conociendo a Jesucristo y van naciendo de nuevo. Como un hecho presente se habló la palabra sozo, salvación eterna, como salvación eterna. Y por último, salvación como un hecho futuro. Romanos capítulo 13 versículo 11, por favor. Romanos capítulo 13 versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, dice Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, ¿qué dice?
Nuestra salvación, que cuando creímos, ¿de qué salvación está hablando? De la segunda venida de Cristo, ¿ok? Entonces se habló en esos términos: salvación pasada, hecho consumado; salvación presente por los que se van salvando hoy, ahora, pues los que se salvan el día de hoy; y salvación futura como la segunda venida de Jesucristo. Ahora también vamos a ver la salvación, pero como liberación de problemas temporales. También se utilizó la palabra sozo, es decir, la palabra sozo es inclusiva, incluye varios conceptos, no nada más la vida eterna, el no nacimiento espiritual, salvos del pecado y de la muerte eterna, sino también ahora salvos de la cuestión temporal. Y ahí es donde entra protección divina, es donde entra sanidad en nuestros cuerpos, es donde entra pues que usted pueda vivir una vida donde todo está suplido conforme a sus riquezas en gloria, es decir, que tenga el sustento, las finanzas para vivir esa vida, y saciados de larga vida sobre la tierra, paz en su corazón, gozo, etcétera. En otras palabras, estamos hablando de todo lo que usted puede obtener como consecuencia de la vida eterna que le proveyó Dios en Cristo Jesús. O sea, hay añadiduras. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? O sea, también en ello nos vamos a enfocar. O sea, el conocimiento de vacas sagradas va a ir enfocado en esto, en que pueda una iglesia reinar en vida, que pueda una iglesia expresar la vida de Cristo aquí en la tierra. Cristo se puede expresar ahora a través del cuerpo de Cristo, es decir, vivir más años sobre la tierra, vivir esa vida abundante, para que a la hora usted pueda participar en ese propósito eterno del Padre que Dios hizo en Cristo Jesús, y pueda ser de beneficio a la obra de Dios aquí en la tierra. Es decir, vivir más años, somos de más, ¿cómo le puedo decir? Somos de mayor ayuda para que el reino se extienda, el reino de Cristo se extienda sobre la tierra. O sea, más años sobre la vida, más voy a predicar a Jesucristo, más voy a expresar la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Ok? Esa es la idea de este tema. Por eso le digo, nos vamos a enfocar a esta segunda parte de la salvación, que viene diciendo: yo cómo puedo ser salvos de lo temporal, cómo puedo ser salvos de una balacera, cómo puedo ser salvos de una enfermedad que es una enfermedad para la ciencia incurable, porque para la ciencia hay todas enfermedades incurables, para Cristo no hay nada incurable. ¿Entendemos? ¿Cómo puedo ser libre de la cuestión financiera también, de la pobreza financiera? ¿Entendemos? ¿Cómo puedo ser libre? Y hablando de ese tema, pues el Señor nos está dando más proyectos financieros que compartimos con nuestros hermanos en Cristo también. ¿Okay? Proyectos financieros, bueno, que le van a ayudar a todo hijo de Dios también a salir adelante en esa área financiera. Muchos hijos de Dios inclusive están enfermos, porque la cuestión financiera impactó tanto en su mente, y la mente se llenó tanto de que no puedo, no tengo, no la voy a hacer, me van a correr el trabajo, no tengo trabajo, ¿qué le doy de comer a mis hijos? O sea, ¿cómo le voy a hacer ahora con los útiles escolares cuando entre septiembre? ¿Qué voy a hacer para viajar de aquí a allá? ¿Cómo le hago para obtener más ingresos? O sea, todo eso hay solución en el sozo. Está solucionado en el sozo. Pero debe haber un entendimiento. ¿Cómo puedo vivir larga vida sobre la tierra? ¿Por qué un hermano murió antes? ¿Por qué otro murió después? ¿Por qué hermanos se van antes de tiempo en accidentes? ¿Por qué personas mueren antes de enfermedades incurables siendo pastores, ministros? ¿Por qué murieron unos en ese virus, o como usted le quiera llamar, o como sea? ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron tantos pastores? Si eran personas consagradas a Dios, eran personas que predicaban a Cristo, eran personas que salvaban espíritus, porque ya no salvamos almas, salvamos espíritus, eran muy buenos evangelistas, personas estaban siendo salvas, pero ¿qué pasó? Bueno, obviamente la mayoría murieron los que tienen mezcla de pactos. ¿Okay? O sea, no fue Dios el que se los llevó pues antes de tiempo. Entonces, si entendemos que la benignidad nos guía, literalmente ese cambio de mentalidad, entendiendo el propósito y la voluntad de Dios,
Entonces créanlo, que cualquier concepto errado que hayamos tenido de la palabra de Dios, de frases, de pasajes, de historias, créanlo que va a quedar totalmente entendible. Se nos va a revelar de una manera diferente el pasaje bíblico ese, y vamos a ver de una manera diferente ahora, entendiendo el propósito y la voluntad, y de una manera diferente los pasajes bíblicos que en cierta manera son vacas sagradas que han malinterpretado, pues. Como ciertos pasajes donde dice, es que Dios endurece los corazones. Dios decidió endurecer el corazón de las personas como endureció el corazón de Faraón. Y creen que muchas personas se van al infierno porque Dios les endurece el corazón. Pero no entienden el pasaje cuando Pablo habló acerca de endurecimiento del corazón. Ni siquiera se van al Éxodo para ver por qué dice que Dios endureció el corazón de Faraón, o se endureció Faraón por el engaño del pecado, pues. O sea, son pasajes que tenemos que ir a la Escritura. Entonces ahora yo voy a entender que en el propósito eterno del Padre y su voluntad es rescatar a toda la humanidad de las tinieblas. No a unos elegidos sí, y a otros elegidos los mandó al infierno. Imagínense, ¿qué Dios es ese? ¿Un Dios bipolar que a unos les caen bien y a otros les caen mal? Bueno, son pasajes que tenemos que analizar, pues. Y por eso muchas personas dicen, ¿para qué le predico a mi familiar? Él es de los predestinados para irse al infierno, ¿para qué le predico? O sea, mucha gente tiene esas ideas, pues. O ideas erradas, o vacas sagradas. Son textos bíblicos mal interpretados. Ok, bueno, continuando. La salvación acerca de la liberación de lo temporal o de problemas temporales podemos tener como definición la palabra sozo. Es la salvación es el medio por el cual Dios actúa en el hombre para librarlo de los peligros temporales, para preservarlo, librarlo como su iglesia o cuerpo, y utilizarla para que Cristo sea expresado, manifestado a todo hombre a través de la impartición de su vida. Cuando hablamos de salvación en lo temporal, la palabra sozo, y se utilizó en muchos pasajes, mi hermano, y lo vamos a ir a ver ahorita. Se trata de Dios librándonos de lo temporal y preservándonos para que nosotros ahora le manifestemos a Él, manifestemos su vida y podamos expresar literalmente a Cristo de una manera correcta, reinante, como una iglesia reinante. ¿Okay? Esa es sozo, y usted lo va a encontrar en pasajes como Mateo capítulo 8 versículo 25, por favor. Si tiene oportunidad, comparta esta enseñanza. Todos los que nos están viendo, el ministro Federico Lara, de acá de Portland, Oregon, dice un abrazo desde Oregon. Bendecido en Cristo, ministro Federico. Y todos los que están conectados, les saludamos desde Jalisco, México. Si tiene oportunidad, comparta, porque creo que va a ser de edificación, sobre todo al cuerpo de Cristo, esta enseñanza. Esta enseñanza que no estamos demeritando en el sentido de decir, bueno, cierta religión del cristianismo no es salva, en el sentido de la vida eterna. No es la idea. Este sí es salvo, el otro no es salvo. Este sí es salvo. No se trata de eso. Se trata de ayudarlos para que puedan experimentar la vida eterna en la tierra. Ya la tenemos, que es a través de Cristo, el nuevo nacimiento espiritual, la vida de Dios aquí en la tierra impartida. Pero ahora podemos vivir una vida abundante en las tres áreas del ser humano. Espíritu ya la tenemos, pero podemos vivir una vida abundante en el alma y en el cuerpo. ¿Ok? Dios es tan bueno y tan sabio que no se quedó nada más con la salvación, de que te vayas al cielo y a ver cómo le haces para vivir en la tierra. Imagínense, Dios, te voy a salvar, envía a mi hijo, te redimí, lo sacrifiqué, derramó su sangre, todo ese dolor. Pero ¿qué crees? Nada más te rescaté para que te vayas al cielo. Y en la tierra, y si usted le pregunta, y Dios, Señor, ¿y en la tierra cómo le hago? Averíguatelas, hijo mío. Ay, sí, es tu boleto. Pero si viene una enfermedad, Señor, ¿cómo le hago? A ver, ¿cómo le haces? Te mandé a los médicos, ¿no? Imagínese un Dios así.
Entonces, ¿para qué queremos a Satanás, no? Si tenemos un Dios así, no le ayuda a nadie tener un Dios así. A nadie le ayuda a conocer a un Dios así. Ok, ahí les va. Entonces, salvación, palabra soso, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos, ¿ya? Mateo capítulo 8, ¿ya? Versículo 25, ¿listos? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿De qué cree que salvación estaba hablando ahí? Es la misma palabra soso, pero se utilizó en el término de que había una tempestad y el Señor Jesucristo, ¿qué cree? Estaba roncando en la barca. El barco hundiéndose, moviéndose y todo el mundo asustado, pero Cristo durmiendo a gusto. Es más, las mismas olas lo arrullaban como una hamaca. Rico, qué rico. Fíjense. Y los discípulos desesperados dijeron: sálvanos, que perecemos. ¿De qué salvación estaba hablando y de qué perdición estaba hablando? Salvarlos, salvar su vida, su cuerpo, salvarlos de lo natural, salvarlos de que no murieran antes de tiempo y su cuerpo, pues. De esa salvación está hablando. Y es la misma palabra soso. Ahora, ¿qué cree que pasó? ¿Usted cree que Cristo le dijo: pues ahí se le echan, ¿yo qué? Si yo quiero camino sobre el mar, averígüensela a ver cómo le hacen, ¿no? ¿Qué cree que hizo Cristo? Ese Jesucristo que anduvo sobre la tierra vino a expresar la voluntad perfecta del Padre. Así como es el Hijo, así es el Padre. Y como así actuó el Hijo, así actuó el Padre. Pero veamos, ¿qué pasó? 26, él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces el problema no de la tempestad y de que no se iba la tempestad no era que Dios no los quería librar. En esa época eran muertos espirituales y había mucha fe y poca fe. Ahorita en la actualidad no existe mucha fe y poca fe en la iglesia de Cristo. Existe la fe de Cristo en ellos, depositada. Tan sencillo. Estamos en un mejor pacto que el que estuvieron todavía ellos, porque ahí todavía no había muerto ni había resucitado Cristo. ¿Captamos? Que le dijo: hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo una paz grandísima. Ahora la pregunta sería: ¿Cristo los dejó a que perecieran y a ver cómo le hacían? ¿O los libró? Exactamente, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió, dijo Cristo. O sea, Él venía a su objetivo. Él venía a redimir a la humanidad. Él venía a sacrificarse para redimir a la humanidad. El Hijo Eterno ahora venía a encarnarse. Dios fue, dice Pablo a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Y ese es el gran misterio que estaba oculto y que los antiguos profetas, los de la ley y todo eso, no conocieron ese gran misterio. Es el misterio de Dios, que Cristo venía, el Hijo Eterno, a manifestarse en carne, mi hermano. ¿Y qué cree? Vino a muchos judíos y no percibieron eso. Ese es uno de los que muchos cristianos dicen: pues yo no conozco, yo no sé los misterios de Dios. Pues, es que tenemos un Dios misterioso que de repente dejó morir a un hombre muy bueno cristiano, que era doctor, casado con su esposa. Lo dejó morir Dios. No conocemos sus misterios. Y hablan de un Dios misterioso como si no se nos hubiese revelado ahora. Por el Espíritu Santo que creo ya se nos reveló ese misterio que estaba oculto por siglos, edades, en otras épocas. Entonces, ¿lo libró o no lo libró de lo temporal? Ahí está la palabra soso: líbranos, sálvanos que perecemos. ¿Y qué cree? ¿Hubo solución o no hubo solución en lo temporal? Entonces, ¿por qué muchos dicen: pues es que, mira, Dios quiere, bueno, que seamos salvos impartirnos su vida, pero pues a ver cómo le hacemos? Aquí tenemos que chambear duro, hermano, para generar ingresos y poder comer. Pero hay otras opciones que el mundo sin Cristo está disfrutando: ingresos pasivos.
donde tú inviertes y generas ganancias y de aquí 2, 3 años, 4 años, es una persona totalmente solvente en lo financiero. Ideas creativas que ya las tenemos aquí en Faith Power Guadalajara. No es que toda la vida tú, hermano en Cristo, tengas que estar sufriendo, trabajando y trabajando como un burro. Perdón por la expresión, pero lo digo por como estaba yo antes. O sea, con un salario, esclavizado un salario, y mi patroncito ir todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y mi patroncito y todos los días. No, yo creo que hay algo mejor. La riqueza de la tierra nos pertenece como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Pero tenemos que tomarla. Dios mío, ¿vamos a tomar la riqueza de los cristianos que no la quisieron? La vamos a tomar nosotros los de Jalisco Faith Power Guadalajara. Usted va a ver en 4 años, usted va a ver en 3 años, usted va a ver en un tiempo. ¿Y qué cree? Esa riqueza primero es para promover y extender su reino, para apoyar a otros ministros para que se siga predicando el evangelio, para que también ellos puedan salir de esas circunstancias complicadas. El mayor problema para todo ministro para lanzarse en una obra es que no tiene para pagar la renta local. ¿Sí sabía? ¿Por qué no apoyarles? Ya tenemos la idea creativa y la compartimos con nuestros hermanos, y también cuando ya esté el manifestado eso, pues también hay que ayudarles, hay que compartir. No es para todo el mundo, pues, para todo creyente. Muy bien, 2 Timoteo, esta expresión también en Lucas 23:35, cuando Jesús estaba en la cruz, hubo uno en Lucas 23:35, rápido lo ponemos. El pueblo estaba mirando aún, los gobernantes se burlaban de él, Cristo en la cruz, diciendo: ¿a otro salvó? ¿Qué cree que dijeron ellos? Sálvese a sí mismo, sálvese a sí mismo. Esa expresión del pueblo que le decía que Cristo se salvara cuando estaba en la cruz crucificado, ¿de qué cree que estaba hablando? ¿Salvación eterna o salvación temporal, de un sufrimiento temporal? También lo podemos ver Mateo capítulo 9 versículo 22, se utilizó también para la sanidad física. ¿Qué les dije? Mateo 9, 22, por favor. Rapidito porque se nos fue el tiempo ya. ¿De qué está hablando la historia? De la mujer. Vamos a leer el versículo 20, Mateo 9, 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Ok? Tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora, ¿de qué salvación estaba hablando? ¿De vida eterna? ¿De creer en Jesucristo y cuando se muera vayas al cielo? No, mi hermano, esa palabra soso también se utilizó en el ámbito de la sanidad divina. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En otras palabras, se cortó el flujo de sangre y recibió la sanidad en su cuerpo. La palabra soso también se utilizó para liberación de problemas de salud, es decir, de lo temporal. ¿Captamos? En Santiago 5:15, hablando de los enfermos que iban a ser ungidos con aceite, etcétera, que era una costumbre judía, obviamente. Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo. Está hablando de sanidad física. Y por último, el caso de Hechos 16:31, que es tan importante y que es mal utilizado para decir que el que crea en el Señor Jesucristo será salvo él y también que cree, su casa. Y muchos dicen: ya ves, hermano, si tú crees en Jesucristo, toda tu familia se salva. Y así muchas familias de México, yo no sé si de Latinoamérica, si de donde está el pastor Guido allá en Colombia, no sé, pero regular quieren meter a un familiar, lo quieren meter de curita. ¿Por qué cree?
Porque si tienes un curita en la familia, tío, no estamos hablando de curitas de esos de ponértelos en heridas, ¿no? Usted sabe qué digo, curitas digo. Si tienes un curita en la familia, que toda la familia es salva, gloria a Dios. Mandémoslos al seminario. Y familias creen que están siendo salvas, o son salvas, porque tienen un hijo que predica en esa religión. Lo mandan al seminario, 3 años después empieza hablando medio raro. Bueno, ya eso no me voy a meter en esos rollos. Bueno, el caso es que sale del seminario, lo mandan por allá a misiones y todo. Gloria a Dios, ya es curita y sacerdote del Dios Altísimo. Pues ya que cree toda la familia tenemos la salvación, gloria a Dios, porque hay un sacerdote en la familia. Y creen que por tener un curita en la familia todos son salvos. Pero Hechos 16:31, rapidito. ¿Cuál era el caso? 25. Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿ok? Dice, Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué cree que el carcelero se iba a matar? ¿Cuál era la situación? ¿Peligro temporal? ¿Por qué cree que él se iba a matar primero? El 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué cree que salvación estaba hablando? No está hablando de vida eterna. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el contexto de la historia, cuando a algún carcelero romano se le escapaba un preso, primero iban a matar a la familia, y así iban a matando del más pequeño al más grande. Primero vamos a matar al filigonio, ese travieso que anda jugando con las muñecas. Filigonio jugando con muñecas, raro, ¿no? Pero bueno, hay que matarlo primero en presencia del carcelero. Y luego matar a la niña más grande, órale, ejecútenla. Y luego a la más grandota de 16 años, que ya estaba casi a punto de casarse. Y por último a la esposa y al final a él. Ver el sufrimiento de morir a su familia, mi hermano, quería evitarlo este hombre suicidándose. Era el contexto, era la historia. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y te librará de este problema temporal. Pero por obviedad que si aparte creía en el Señor Jesucristo, también iba a recibir, ¿qué cree? La vida eterna. O sea, en otras palabras, estaba manifestando la solución para el problema temporal, salvación, que era de la salvación que ellos estaban hablando, pero también que por añadidura, ¿qué cree que venía? La salvación para vida eterna. Pero en ambos casos se utilizó la palabra soso, salvación. Y ya para resumir el día de hoy, el próximo domingo vamos a continuar con esta serie que se llama Vacas Sagradas, pero ahorita estamos viendo la introducción que se llama El propósito y la voluntad de Dios. Así se llama esta serie de introducción de Vacas Sagradas. El propósito y la voluntad de Dios, así se llama, ¿ok? Antes de ver los casos específicos, antes de analizar pasajes mal interpretados, antes de analizar textos bíblicos que utilizan como si fueran dioses, antes de todo eso tenemos que ver el tema. Esta es una serie o miniserie que se llama El propósito y la voluntad de Dios, como Vaca Sagrada, ¿ok? Como introducción a la serie Vacas Sagradas. Entonces ahora, ¿cuál es el objetivo de esta serie? Es utilizarlo en ese segundo término, la salvación. Salvación de peligros temporales, para que viva larga vida el cuerpo de Cristo, expresen a Cristo y se unan al propósito eterno del Padre.
se unan a ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, para venir, en otras palabras, Dios mismo a manifestarse en Cristo Jesús a través de la iglesia, su cuerpo. Ese es el objetivo principal de la salvación que Él hizo en nosotros, es decir, rescatarnos, librarnos de la esclavitud del pecado y trasladarnos al reino de Cristo Jesús, con la finalidad de impartirnos la vida de Cristo, y ahora Dios mismo manifestarse a través de Cristo, Dios mismo manifestarse en Cristo Jesús, pero a través del cuerpo, la iglesia, nosotros, todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. No estamos hablando de que mi religión, mi congregación, mi denominación, olvídese de eso. El cuerpo de Cristo somos toda la iglesia de Cristo, de diferentes denominaciones, creen en los dones, no creen en los dones, etcétera. Todas las denominaciones que están en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo, son parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a edificar en ese sentido, hablando de la salvación en lo temporal, para que al librarlos de la salvación en lo temporal, ellos puedan ser de beneficio a la obra y vivan más años sobre la tierra, para que sean de bendición y saquen de la oscuridad más personas que están en tinieblas de este mundo. De eso se trata esta serie, no de la salvación para vida eterna, sino la salvación de los peligros o de lo temporal, para que usted pueda, a través de esa fe ejercida en lo que Cristo ya pagó, en la obra terminada de Cristo, usted pueda ver que también Él le ha proveído la saciedad de larga vida sobre la tierra. Ok, pues nos despedimos de nuestros hermanos en Cristo Jesús que están acá conectados, y le damos gracias al Señor por este conocimiento pleno. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por este conocimiento que nos estás dando en Cristo Jesús. Nos despedimos. Pastor Guido, bendecido en Cristo, un abrazo. Rafael Jiménez, bendecido en Cristo, un abrazo. Ministro Federico Lara, también un abrazo para cada ustedes. Hermano Raúl, que nos está viendo acá de Hermosillo, Sonora. Alexa Marín, la maestra Maritza Salazar, también, que usted puede seguir también puede escuchar las enseñanzas, también, que es Buenas Nuevas de la Gracia, de acá de Santa Ana, Sonora. Rosala Morales de Los Ángeles, y toda persona que se está conectando para entender el tema de Vacas Sagradas, también todos, un abrazo para ustedes. Les amamos en Cristo, y claro que nuestra finalidad no es juzgarle a usted, no es criticarle, hermano en Cristo. Creo que la finalidad es poder edificarlo, para que no salga de esa falta de conocimiento y pueda realmente experimentar y la vida de Cristo expresarla aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por ese amor inigualable, por ese propósito eterno. Gracias por darnos a conocer tu voluntad, esa voluntad perfecta, agradable y buena, que siempre fue en Cristo Jesús. No nuestra voluntad, ni lo que queremos, ni lo que anhelamos, sino tu perfecta voluntad, Señor, que hiciste en Cristo Jesús. Gracias por darnos a conocer ese excelente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo dijo: todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de conocerle a Él. Eso es lo más grande que tú nos puedes dar aquí en la tierra, Cristo Jesús. Ahora podemos comer de Cristo. Hemos comido de Cristo en esta noche, Señor. Hemos comido de Cristo, porque a través de ello Él es el que nos ha proveído la vida eterna, y ya la podemos experimentar y vivirla aquí. En esto temporal, Señor, podemos experimentar la vida eterna. Podemos experimentar el gozo, Señor, en cada área de nuestras vidas. Gracias, precioso Rey, te honramos, te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias porque eres tú, Señor, usando nuestras vidas para poder expresarte, para poder expresar este pacto maravilloso, para poder expresar ese propósito y esa vida tuya a cada oyente y cada creyente aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor, y no nos resta más que decirte que estamos agradecidos
por todo lo que has hecho, por lo que eres, ya que tú fuiste el propósito y la voluntad de Dios desde antes de la creación, Señor. Desde antes del principio de los siglos, tú ya estabas ahí y nosotros estábamos ahí en ti, Señor. No es algo espontáneo que salió por un cambio de la actitud de Adán, que cambió el propósito, no. Siempre tú fuiste, precioso Cristo, el propósito eterno. Por eso estamos agradecidos por esa vida gloriosa que nos has impartido. Estamos agradecidos porque cada día podemos ver esa expresión tuya aquí en la tierra, Señor. Gracias por usar nuestras vidas. Gracias por ser esos vasos útiles para tu reino, para tu gloria. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Y si usted comparte la enseñanza a uno que no tiene a Cristo, sencillo, crea en el Señor Jesucristo, comienza a creer en el dador de la vida. Él murió por usted en esa cruz, Él se sacrificó, derramó su sangre. Y si usted le reconoce como Señor, como Salvador, como Dios, y empieza a creer en lo que Él hizo por usted, empieza a creer en Él como Dios mismo encarnado, entonces podrá ser una nueva creación y podrá tener la vida de Cristo impartida en su corazón, en su espíritu. Gloria a Dios. Pues nos despedimos y el próximo domingo, le recuerdo, a las 12 del mediodía, 12 del mediodía, domingo, estaremos continuando con este mismo tema de vacas sagradas. Para los que nos siguen, nos pueden ver de manera diferida. También en la página de YouTube ya están las enseñanzas del Evangelio Eterno, del análisis de la contextual de la Carta de Santiago, y el de vacas sagradas también ya estaremos subiendo. Cada semana estaremos subiendo también en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Dele like, comparta para edificar a la iglesia y edificar a otras personas aún que no tienen a Cristo. Bendecidos, un fuerte abrazo, la gracia y la paz sean multiplicadas a cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Amén.